Conocemos el esfuerzo realizado para conseguir estar aquí, porque estamos empeñadas en que el pasado canario tenga mucho futuro. Y eso lo hacemos porque somos personas, las que estamos aquí, que tenemos el pasado muy presente. Eso también repercute el que nos alejemos de la imagen del agotamiento, de la desidia, y optemos por apresurarnos, por ejemplo, en borrar las banderas o los insultos sexistas en los yacimientos arqueológicos o paleontológicos, en este caso, que actualmente existen en Canarias. Rápidamente decirles que vivimos en un archipiélago, vamos a tratar este tema, la gestión del patrimonio arqueológico en las islas de Lanzarote, son estas dos, La Graciosa y Lanzarote, y para eso tenemos en cuenta las particularidades de la arqueología de estas dos islas. También cuáles son sus principales bienes, que hemos sido capaces de conservar que sea susceptible de ofrecer un producto cultural, con independencia que luego resulte turístico, pero en principio cultural, y que sabemos que existió y todavía no lo hemos conservado, ¿no? Esto lo insertamos en la realidad socioeconómica y política de la isla. No veo nada. Y también consideramos que son los cabildos los que tienen competencia en materia de patrimonio cultural y que el Cabildo de Lanzarote dispone de una red de centros de turismo, de arte, cultura y turismo, que preferentemente explotan el patrimonio natural de la isla, ¿no? Mirador del Río, la Cueva de los Verdes, los Jameos del Agua, el Jardín de Cactus, las Montañas del Fuego. Estas se caracteriza porque preferentemente inciden en el patrimonio natural. Y una mezcla de ambos, de natural y cultural, podemos considerar la Casa Museo del Campesino y el Monumento a la Fecundidad, el Castillo de San José, que alberga un Museo Internacional de Arte Contemporáneo, la Casa Amarilla, la primera sede del Cabildo de Lanzarote, donde en la parte baja se exponen propuestas culturales, y el Museo Atlántico. Y luego también tenemos en cuenta que hay otras ofertas en la isla no dependientes de la administración pública, como es el Taro de César Manrique, la Casa, el Patio, un conjunto de bodegas, Museo de Arte Sacro con 2 sedes, o el Museo Tanit, un Museo de Historia de Arrecife, u otros proyectos como un centro interpretativo que está ideándose. Tenemos en cuenta la frecuencia de visitantes que tiene cada uno de los centros de la red de arte del Cabildo. Esto es el año donde se abrió, 1990, el Centro de Cactus, o bien el Castillo de San José en el 2008, la Casa Amarilla o el Museo Atlántico, y vemos aquí la frecuencia, continuamos hasta la actualidad, y vemos que en todos ellos el índice de visitantes sube, y en 35 años, desde que se tiene registro de las visitas, estas se han cuadruplicado. Si lo vemos en un gráfico, desde 1982, con 820.664 personas, hasta el 2016, con 2.871.547. Y aquí vemos este bajón que coincide o se explica por una huelga de personal de los centros turísticos del Cabildo. Es decir, que podemos estar hablando alrededor de 3 millones de pesetas. 3 millones de personas. Tenemos en cuenta que el patrimonio arqueológico de las islas, de Lanzarote y La Graciosa, no se queda ajeno o no se aísla de los demás, que comparten muchas cosas: lugar de procedencia, la cultura y comparten aspectos como la escritura líbico-bereber con las demás islas del archipiélago.
y cada una de ellas muestra, por ejemplo, una morfología en los cacharros cerámicos bastante diferente. Por ejemplo, el hierro o la gomera se caracterizan porque tienen algunas vasijas de madera, cosa que no sucede, bueno, en Tenerife sí, pero es algo peculiar de estas islas. Lanzarote la unimos con Fuerteventura porque comparten tribu y además eso se refleja en la arqueología, en los círculos de piedras hincadas, en los grabados podomorfos, en las casas hondas, en las maretas o cisternas, en las placas de Calcedonia y en una vasija de ordeño que en una y otra isla reciben el nombre de Togio o Tofio. Comparten con el resto del archipiélago la escritura líbico-bereber, pero también se caracteriza porque de manera exclusiva tienen otra escritura que hemos llamado líbica canaria o líbica latina y es mayoritaria. Pero si acercamos la vista a estas dos islas orientales, vemos que el comportamiento de todas las manifestaciones arqueológicas son bastante diferentes. Es decir, que abordaron la isla de forma distinta, estilísticamente y demás, ¿no? Estilísticamente, las frecuencias, los lugares. Por ejemplo, los cientos de canales que se localizan preferentemente en las laderas de montaña y márgenes de barrancos de Lanzarote es un yacimiento, una tipología rupestre que está ausente en Fuerteventura, o estos conjuntos de cazoletas, las queseras, trabajos en piedra que por ahora no encontramos en la isla de Fuerteventura. Esas premisas las tenemos en cuenta para gestionar y proponemos que los vestigios arqueológicos se organicen en torno a las figuras de parques, de centros de interpretación y de unidades arqueológicas. Sería un cuerpo y otro sería el de rutas, por ejemplo, dependiendo de lo que se conserva en la isla, rutas del agua, rutas funerarias, las rutas de las letras y las rutas del... no me acuerdo, ya lo veremos ahora. En La Graciosa, por ejemplo, es importante el yacimiento subacuático del río, susceptible de crearse junto con asociaciones de buceo un parque arqueológico, o bien el refugio dentro de la Cueva de los Verdes, donde existe una parte no visitable para la gente que entra en la cueva, donde en repetidas ocasiones la población insular se refugió en época aborigen frecuentó la cueva y con posterioridad a la época de la conquista, al fenómeno de la conquista, se refugió de los ataques piráticos. Como resultado de ello queda una ingente cantidad de material arqueológico. No hay nivel arqueológico, es el suelo tal, pero es susceptible de crear una unidad interpretativa ahí. En medio del Jable, porque estamos hablando hoy de una isla con ecosistemas diferentes, pues está el asentamiento de la Peña Las Cucharas o Fiquilneo, que es un conjunto de casas hondas caracterizado por mostrar una dilatada cronología desde la época aborigen hasta el siglo XVIII. Y así se evidencian los materiales que se excavan. O bien Sonsama, donde ha habido un interés por este lugar desde las primeras personas que se ocupan o que se interesan de este yacimiento y que está previsto que sea otro parque arqueológico de las islas. San Marcial de Rubicón también cuenta con, desde que se localizara o incluso antes de localizarse por los hermanos Serra Raffol, hay testimonios y citas documentales bastante explícitos de personas que heredan, que compran, que usan los pozos, o este señor Gonzalo Betancor, un fotógrafo que en 1962 se fotografió en lo que sería una parte de la torre que construyeran la población, los conquistadores normandos. A lo largo de las últimas decenas de años ha habido algunas intervenciones
después de la de Serra Ráfola, de Antonio Tejera y Eduardo Aznar, una campaña de limpieza que hicimos en el 84, y el estado del yacimiento ha variado, ha pasado de desastroso a un poco saludable, pero siempre está en peligro por la precariedad de las estructuras, porque está en el fondo del barranco. Este pozo, hay una parte de la segunda bóveda que está desplomándose, y es interesante, es uno de los yacimientos claves para entender el fenómeno de la conquista, ¿no? Ven lo que se ha interpretado como una representación de la diosa de las aguas, Tanit, y junto en otro panel, en el dintel, en el techo de la cueva del pozo de la cruz, hay 4 grabados podomorfos. Proponemos crear una unidad interpretativa o arqueológica en Cueva Paloma, porque es el yacimiento más complejo, un yacimiento de una estación rupestre con estructuras arquitectónicas, con la mayor abundancia de inscripciones bereberes y líbicas canarias. Y además tiene la particularidad que se manifiesta en el sur de la isla, que presenta connotaciones más próximas a la isla de Fuerteventura que al norte que al resto de la isla de Lanzarote, ¿no? Está el mayor panel de líbico bereber que conocemos en la isla y el mayor registro de escritura líbica latina que también documentamos en las islas, y además con una estrecha relación. Y es la segunda vez que localizamos una estructura elipsoidal que nos recuerda a la que dibujara Leonardo Torriani. Una ruta del agua basada en la cantidad de unidades de maretas que hay en la parte norte de la isla. Y son espectaculares. Una ruta funeraria que sería especializada, o la gente que acuda a ella debe de estar bien físicamente, porque hay que apoyarse con lanzas en esta zona del Risco de Famara, donde existe una tipología de yacimiento en solapones funerarios acondicionados, junto con intervenciones rupestres, círculos de piedras hincadas o estructuras tumulares que nos recuerdan mucho a las que se han conservado en decenas en Fuerteventura. Tengan en cuenta que Lanzarote ha desarrollado a lo largo de los siglos una intensa actividad agraria que carece Fuerteventura, donde hubo una continuidad en la economía ganadera que no requiere la alteración en demasía, la alteración de la superficie terrestre. Y esto ha hecho que Fuerteventura disponga de un territorio súper rico en yacimientos arqueológicos y Lanzarote disponga de un territorio súper rico en complejos ergológicos o materiales en superficie. Y la ruta de las letras, que sería los 21, por ahora, yacimientos con inscripciones que son tienen un interés a lo mejor más científico que plástico y que se distribuyen en unas partes, sería organizarlos de tal forma que distintas personas con distintas características físicas acudieran a uno y no otra. La escritura latina. La cultura de los volcanes dedicada al patrimonio oculto sepultado. Hay uno que está en la parte central que ocupa el corredor del Jable, y hay otro que, motivado por la actividad volcánica de Timanfaya, Tao y Tinguatón en el siglo XVIII y XIX de la isla. Ahí se han llevado a cabo algunas excavaciones arqueológicas como esta de Testeina, que en Casas Hondas, y luego hay un estudio sobre elementos que fueron sepultados y que todavía están en el territorio, ¿no? Concluyendo, parques arqueológicos, el subacuático de la Graciosa, el refugio de la Cueva de los Verdes, el Fiquinineo, donde por el lugar donde está emplazado en la parte central del Jable y por la riqueza etnográfica de este lugar, que es un ecosistema que ha facilitado
una impronta cultural en las personas y una especialización económica, pues que tendría connotaciones etnográficas, ¿no? El parque de Sonsama, San Marcial de Rubí, la unidad arqueológica de Cueva Paloma y las rutas que le hemos nombrado, del agua, la funeraria, la de las letras y la oculta de los volcanes. Muchas gracias.